Me llamo Ox y hace tiempo que busco modelos de patinetes y vehículos eléctricos que puedan cumplir con mis expectativas y a la vez que puedan colmar las exigencias del público que me sigue. Una buena autonomía, potencia, velocidad y grandes calidades, todas ellas rematadas con un buen precio. Un gran precio. Un gran precio. ¿Pero qué está haciendo? Está soñándolo todo. Chicos, ¿salimos a grabar o qué? Shh, calla, que Ox está durmiendo. ¡No jodas! Siempre igual. Lleva más de 2 meses sin subir un vídeo. Vamos a despertarle. Espera, que creo que Ox está soñando con la próxima review. Por eso, en mis exhaustivos años de duro trabajo de investigación, di con un modelo que cumplía absolutamente con todas y cada una de estas características. Pero pongámonos en contexto. ¿Qué marca es la OTIE? ¿De dónde ha salido? ¿Es una marca consistente? ¿Qué precio tiene este patinete y cuáles son sus características? La OTIE es una marca creada por Halo Knight, en exclusiva para Banggood. Es decir, es como Dacia en Renault. Una marca más barata, con costes más ajustados para crear modelos más competentes si cabe, y que solo vende Banggood. Eso está genial, porque ya conocemos las calidades de Halo Knight. Son patinetes muy robustos, calidades muy decentes, con una electrónica muy estable y cuya marca escucha atentamente a todos sus usuarios modificando y corrigiendo los problemas con unos patinetes a unos precios mucho más asequibles. Así que si Halo Knight crea una submarca para competir aún más con modelos más económicos, entonces ya ponemos la guinda para los usuarios que buscan lo máximo a precios de derribo. Además, Banggood tiene cierta garantía en sus productos y aunque no podamos enviarlo de vuelta, si tienes algún problema, Banggood te resuelve cualquier problema que tengas con sus patinetes, suministrándote las piezas y los componentes que te puedan fallar tras demostrarle dichos fallos. Os dejaré el enlace de compra en la descripción del vídeo con el cupón de descuento que os he conseguido. Y ahora que conocemos un poquito más de la marca, déjame que te muestre el modelo. Se trata de la OTIE T30, equivale a un Halo Knight T104 sobrevitaminado, aunque de caja ligeramente más pequeña y con ruedas de 10 pulgadas. Su tamaño equivale a un Dualtron 2, un Inokin OXO o un 010X. Estéticamente, en directo es mucho más bonito, es sólido y muy robusto. Tiene un plegado muy resistente y el patín se puede levantar y sujetar muy cómodamente. Para los usuarios de Halo Knight, este modelo se encuentra ubicado entre el T104 y el T107, pero con mayores similitudes y cercanías con el hermano mayor T107, solo que con bastante mejor precio. Pero su inconveniente es el peso, que rondará unos 36-37 kilos. Es el único defecto que he encontrado en este patinete, y eso dice mucho de él por 2 motivos. En un patinete con ese precio y con esas características y que solo tenga un defecto me parece increíble, pero más aún cuando el peso es razonable que lo tenga, porque cuanto más robusto sea el patinete, más pesará, y los chinotrones son siempre más pesados. Los patinetes con aleaciones sí, son más ligeros, pero son más caros, y su resistencia podría ser, según qué uso, menor ante un gran impacto o torsión límite. Las gallinas que entran por las que salen. Así que a partir de aquí solo me queda elogiar este modelo. Lleva controladoras JP de 25 amperios cada una. Son unas controladoras que junto con el nuevo LCD que están montando este año dan menos problemas. Y además tiene muy buena combinación, ya que no presenta nada de lag al acelerar. Controladora
que incluye sus propios cables limitadores para cumplir con la legalidad y la velocidad vigente. Lo repetiré una vez más. Si es un patinete con motores eléctricos, corre a 25 km/h y no lleva asiento, tu patinete a fecha de publicación de este vídeo es completamente legal. Y si tienes más dudas, aquí te dejo una etiqueta donde te explico en un vídeo toda la normativa de los VMPs de 2021. Además, el patinete incluye una llave de encendido y apagado, con su voltímetro, botón de luces, botón de intermitentes, un pito, que no sé si avisa o se está fundiendo, la ya conocida botonera de Dualtron EcoTurbo Single Dual y el nuevo LCD. Ah, y el mando. Sus controladoras JP de 25 amperios cada una transmiten una potencia de 1600 vatios de pico a cada uno de sus motores y que nos entregarán una potencia máxima real de 1500 vatios cada uno en su plena carga y una potencia nominal de unos 1300, llegando hasta los 1000 vatios con la batería más descargada. Los motores son JZ, que son distintos a los que montan en los Halo Knight los HM. Los JZ se caracterizan por ser más potentes que los HM y en que el motor no se divide en corona, con lo cual el cambio de cubierta es peor, aunque por el contrario son túbeles y pincharás menos. La velocidad máxima que te ofrecen sus motores es de 70 km/h. Ojo, si lo deslimitas, bajo tu responsabilidad. Motores que alcanzan, como ya dije, ruedas de 10 pulgadas, pudiendo elegir entre una cámara mixta más apta para todos los caminos o bien una cámara lisa para la ciudad. Lleva una batería muy generosa de 52 voltios y 34 amperios, cuya configuración es de 7P. El patinete incluye un cargador algo básico de 2 amperios, lo que supone un tiempo de carga total de 16 horas desde cero, aunque lleva 2 puertos de carga, con lo cual si compráis un cargador extra lo haréis en la mitad de tiempo. La batería lleva celdas 21700, que ofrecen más profundidad y descarga frente a las celdas 18650. Las celdas 21700 son excelentes, ya que admiten 1 amperio de carga por cada P. Esta batería, al ser una 7P, podremos cargarla con un cargador de hasta 7 amperios, lo que es ultra rápido. Pero ojo, de carga rápida no forzada, ya que las celdas 21700, al permitir todo ese amperaje, no sería una carga que estrese a las baterías, ni las sobrecaliente ni las degrade. Así que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo enlaces de compra a un par de cargadores de 4 y 5 amperios. En el caso de esta batería, las celdas no son premium, pero vienen usando las llamadas Chinosonic, unas celdas chinas de cierta calidad que imitan a las Panasonic. Ya sabéis que los chinotrones suelen llevar baterías de celdas chinas. Ese es el motivo de su bajo coste. Las marcas premium como Dualtron o Currus suelen usar baterías con celdas premium como Samsung, LG o Panasonic. Pero claro, esas baterías ya solo cuestan de por sí casi lo que cuesta un Chinotron. Pero ojo, dentro de las baterías de celdas chinas hay ciertas calidades. Y estas Chinosonic de las que os he hablado están resultando bastante decentes y están rindiendo bien. Pero la autonomía real de este patinete es muy decente y podréis hacer unos 60 km a una velocidad de entre 30 y 40 km/h y a menor velocidad muchísimo más. Salvo que uses el mando. ¿Pero para qué sirve el mando? Me encanta la elección de los frenos. Lleva unos frenos hidráulicos Zoom X-Tech, que precio-calidad van muy bien. De hecho, marcas como Inokim o Mantis las llevan de serie. Su calidad de frenada es muy alta por el precio que tienen.
Así que si queréis hacer un update muy necesario a vuestro patinete, os recomiendo esos frenos y os dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace de compra para que podáis actualizar vuestros patinetes. No me voy a detener mucho en la suspensión, ya que está más que correcta. No es una suspensión hidráulica, ya que es un doble muelle con algo de aceite delante y uno trasero. Trabaja correcto y es buena suspensión. Ya sabéis que los patinetes no están hechos para el off-road total, pero sí que algunos van mejor que otros para los caminos, y este se comporta bastante bien en ese medio. El apartado luces culmina un producto muy completo. Las luces delanteras ya las recordaréis, son las que suele usar Halonite, potentes y que iluminan bastante bien. Una luz trasera correcta, sin más, acompañada de las luces decorativas que le dan un plus de visibilidad para las noches más oscuras. Y por último, sus intermitentes. Bien rematados y con función secuencial, muy visibles y una gran solución de seguridad. La verdad, de los modelos más interesantes en intermitentes que he visto. Y en general, muchos detalles que me han encantado, como el guardabarros trasero, que es muy generoso, bonito, funcional y muy sólido, ya que podremos usarlo como apoyo para sujetar el empuje del vehículo. Pero también su doble horquilla en la tija, su cierre, su robusta pata de cabra y un sinfín de detalles más que le hacen a este vehículo no echar en falta casi nada. Como conclusión final diré que estamos ante un patinete muy completo. Encuentro en todos sus apartados una excelente valoración, ya que es muy potente, veloz, con buenos frenos e iluminación, un buen tamaño sin pasarse, con muchos acabados, detalles, gran autonomía y una electrónica muy correcta. Y no lamento que sea un poco pesado, ya que esto refuerza su estructura, a la par que completa un modelo excelente a un precio increíble. Os he conseguido un precio muy especial que roza los 1000 euros. Estos descuentos es gracias a vosotros, que me apoyáis, me seguís, le dais like a los vídeos, os suscribís, que es gratis. Así que os dejo abajo el enlace con todos los detalles. ¿Pero qué pasa con el mando? Está bien, si queréis saber para qué es el mando que viene incluido en el patinete, tan solo tenéis que entrar abajo en la descripción del vídeo, donde os he dejado el enlace de compra para ver cuáles son las funciones de este mando. Funciones ocultas. ¿De qué funciones habla? Venga, no me jodas, vamos a despertarle ya. Espera, dame un rotulador y le pintamos la cara. Vamos a pintarle el ojete. Que no, que le den por culo, vámonos. No vamos a pintarle pollas en la cara. Bueno, quería pintarle unas florecillas. Si nuestro colega no puede salir porque se ha quedado dormido, nosotros no salimos. Si nuestro colega no puede grabar porque se ha quedado dormido, nosotros no grabamos. Y si nuestro colega se ha quedado dormido y no puede follar, nosotros... Spin my head right round when you go down, when you go down. I look at my Cartier out of control. It's like my mind where I'm going, the women, the shorties ¿Sí? ¿Recuerdas Regreso al Futuro?